¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Vamos a platicar, a profundizar lo que está pasando en el acontecer nacional con este gran periodista Manuel Hernández Borbolla, quien nos acompaña precisamente en esta ocasión para hablar de todos estos vericuetos que ha generado la oposición después de su derrota, apabullante derrota, si me lo permite, del pasado 2 de junio. Están buscando la anulación, no la están buscando, se están peleando entre ellos, se están reclamando quién fue el responsable de esta debacle. Mi querido Manuel, antes que otra cosa, agradecerte como siempre tu disposición a estar con nosotros y abrazarte a la distancia. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí contigo platicando sobre esta candente jornada electoral que a pesar de que se definió por un amplísimo margen, pues ha dado mucho de qué hablar. Oye, pues yo la primera pregunta que te haría, amigo, es esa. ¿Cómo valoras lo que estamos viendo con la oposición? Ya pasaron varios días de ese 2 de junio y nos seguimos encontrando con estos mensajes de que sí, de que no reconozco, no reconozco, ahora exijo voto por voto. En fin, ¿cómo valoras esta oposición? No, pues se me hace que están completamente extraviados. O sea, varios advertimos desde meses atrás que se le venía encima una aplanadora electoral a la derecha a niveles que yo creo que nunca dimensionaron adecuadamente por estar tan clavados en su campaña de mentiras, de calumnias, de desinformación, tratando de confundir a la gente para sacar ahí una ventaja, mala vida, también con su brazo mediático corporativo que digamos, amplificó muchas de estas campañas negras como la de narcopresidente, entre otras, que de alguna manera, pues lejos de beneficiarlos, creo que los terminó perjudicando. Uno esperaría que después de dos golpes tan duros como el que sufrieron primero en 2018 y ahora en 2024, pues empezaran a recapacitar un poco y vieran que por ahí no es el camino, pero lejos de eso, se están empecinando en seguir con las mentiras, con las marrullerías. El caso de Xóchitl Gálvez y la dirigencia del PAN, sobre todo, me parece digno de llamar la atención, porque desde la jornada electoral, digamos, ya para las 8 o 9 de la noche era evidente que habían perdido por un amplio margen de treinta y tantos puntos, y ellos salen a declararse como ganadores. O sea, realmente, ¿qué esperaban obtener a partir de eso, no? Lo único que lograron, pues, fue quedar como unos mentirosos, como gente sin credibilidad. Lo mismo hicieron con Santiago Taboada, aunque digamos ahí la ventaja era menor. Y no conformes con eso, pues ahora están haciendo el ridículo de tratar de contabilizar votos para ver si pueden sacar por ahí, recuperar algo de terreno perdido. Sobre todo yo creo que lo están intentando en el Congreso, porque digamos, la presidencia de la República ya estaba cantada que le iban a perder, pero digamos algo que incluso ha sorprendido a los mercados financieros transnacionales, pues es la mayoría calificada que se obtuvo en las dos cámaras. Digamos, en la Cámara de Diputados, por los datos como están ahorita, se prevé que incluso vaya sobrado la 4T en la mayoría calificada para aprobar las reformas constitucionales, principalmente la gran reforma y limpia al Poder Judicial, pero también en el Senado, digamos, se quedaron a dos o tres curules de obtener la mayoría calificada, lo cual nos indica que no habrá mucho problema para que pasen varias de estas grandes iniciativas que se quedaron atoradas en la recta final del sexenio de López Obrador. Entonces, me parece que la derecha, pues lejos de rectificar, de pedir disculpas por el país en condiciones tan desastrosas que dejaron, por rectificar el rumbo golpista que los ha caracterizado en estos 6 años, siguen aferrados a esa lógica que no les ha resultado. Eso es lo más impresionante, y por eso también ahora empezamos a ver algunos reproches de comunicadores afines al bando de la derecha, reprochando, por ejemplo, hay dos casos, el de Joaquín López Dóriga y Azucena Uresti, reprochándole a Claudio X González pues su pésima estrategia electoral, la pésima candidata que eligieron, la farsa y el montaje de que se trataba de una candidata ciudadana con todo lo de la marea rosa, cuando en realidad pues era abiertamente una estrategia partidista. Y digamos que la derecha pues está metida en pues en un pantano, que si ellos creen que ya tocaron suelo,
pues están todavía lejos de eso, ¿no? Porque se pueden seguir hundiendo aún más, aunque hoy parezca difícil de entenderlo. Pensaron que habían tocado suelo en el 2018, siguieron con campañas de mentiras, con un clasismo, con un racismo insultante, denigrante, repugnante, diría yo. Y de alguna manera, pues eso les ha jugado en contra y explica en buena medida los resultados, porque esta victoria tan aplastante que logró Claudia Sheinbaum para la presidencia de la República y la 4T, ganando 7 de 9 gubernaturas y la mayoría calificada en las dos cámaras, no se explica por la compra de votos, como lo están tratando de canalizar algunos ahí como Héctor Aguilar Camín y compañía, sino más bien cuando uno revisa pues, los números y los datos, uno se da cuenta que de alguna manera la gente sí se vio beneficiada, sobre todo la clase trabajadora, con el aumento en el salario mínimo, con los programas sociales que representaron una ayuda para las familias y que de alguna manera la gente sí percibió un cambio en el gobierno, lo cual muestra este apoyo aplastante, arrasador al proyecto de López Obrador, que yo creo que ni en sus mejores previsiones pensaron que iban a alcanzar estos números tan satisfactorios. Yo estuve por ahí en el centro de operaciones de Claudia Sheinbaum el domingo pasado y digamos hasta se notaba una cierta sorpresa entre algunos miembros del equipo de Claudia Sheinbaum de los satisfactorios que fueron estos resultados. Cuando ves un resultado electoral como el de Javier May en la gubernatura de Tabasco con 80% de los votos, a mí al menos no me había, había tocado ver una cosa así en una elección desde que hay alternancia en México. Son cifras realmente sorprendentes y si la derecha cree que únicamente se explica por un esquema de compra de votos y de un clientelismo que yo creo que no acaban de entender, porque clientelismo existía cuando había programas sociales que eran condicionados a que votaran dentro de estas estructuras, como pasaba en la época del PRI y el PAN, pero ahora que muchos de estos programas, como el de adultos mayores, que digamos es el más amplio, pues es de carácter universal, pues ¿cómo pueden justificar que existe esta estructura clientelar, ¿no? Es decir, yo sí veo completamente errada a la derecha, a sus intelectuales, a sus liderazgos, y pues ahí se ve que en comentarios, pues ya fuera de quicio como el de Denise Dresser, que ahora hasta resulta que es libertadora, porque todavía se atreve a reprocharle a los mexicanos que no votaron por la derecha y por Xóchitl Gálvez, que no supieron valorar cómo Denise Dresser nos liberó, nos quitó las cadenas, dijo, nos liberó del yugo opresor, mientras se tomaba coctelitos y cafecitos ahí con personajes como Margarita Zavala, Ricardo Anaya, mientras estaba en estas cenas con personajes de la élite. Y digamos, ese tipo de declaraciones, junto con otras ahí bastante desafortunadas que hemos visto de Carlos Alarraqui, Pedro Ferriz y compañía, pues evidencian quién es la derecha mexicana, lo podrida que está esta élite neoliberal, que de tanto privilegio, pues acabó atragantando en su propio rencor, en su propio odio, en su propio veneno, y que ahí están cosechando lo que han cultivado en los últimos años. Oye, ese punto que mencionas, esta disociación de la realidad, Denise Dresser dice efectivamente, nos estamos, se están poniendo las cadenas que nosotros les quitamos. ¿Cómo entender a esta generación de la llamada alternancia democrática? Una alternancia, una democracia que pues simple y llanamente no respondía a las necesidades de la mayoría. Sí, me parece que si algo hay que agradecerle al proyecto de López Obrador y a la 4T, más allá de estos beneficios para las clases trabajadoras que durante todo el periodo neoliberal fueron completamente olvidadas y rezagadas, y lo vemos pues, con el nulo aumento que hubo del salario mínimo durante un periodo de 35 años y que en el último sexenio ha repuntado y se ve en los indicadores de pobreza claramente, como las mediciones del Coneval, este repunte que de alguna manera pues, le da mucha fortaleza al proyecto López Obradorista. Me parece que este grupo de élite que en algún momento sí llegó a luchar de alguna manera contra el autoritarismo del viejo régimen priista, poco a poco se fue acomodando, fueron mimetizándose con la élite neoliberal y que de alguna manera ese elitismo que tienen hoy muchos académicos,
muchos analistas, comentaristas de los medios corporativos, de alguna manera pues explica más bien cómo están tratando de resguardar sus intereses, ¿no? Ahí está el caso, por ejemplo, de Héctor Aguilar Camín, que en un dejo de cinismo deleznable, despreciable completamente, l- reclama como dijo, que los votantes que no votaron por Xóchitl Gálvez y por el PRIAN son ciudadanos de baja intensidad porque los compran con dinerito, acaba de declarar hace unos días, cuando el tipo, el pinche cínico, hace 1 o 2 semanas estaba exigiendo que devolvieran los apapachos que le daban a esta élite de académicos y de intelectuales acomodaticios, que mientras el país se iba al despeñadero, marcado por una crisis humanitaria y de violencia sin precedentes, estos estaban llenándose los bolsillos para mantenerse callados y tratar de administrar y gestionar el enojo del pueblo de México, que estaba padeciendo los estragos de un proyecto neoliberal que desde hace mucho tiempo estaba haciendo agua, pero que ellos, a través de retórica, del gran impacto que tenían en los medios corporativos, pues trataban de hacer un poco más dócil a la población, tratar de que la gente fuera engañada, pues con mentiras como esta del salario mínimo, ¿no? De que no se subía el salario mínimo porque iba a crecer la inflación, cosas de esas que pues no había ningún sustento, no había ninguna asidero para decir que eso pudiera tener alguna relación con la realidad. Y de alguna manera los intereses elitistas de estos sectores pues se acaban evidenciando en sus posturas abiertamente deplorables. O sea, ver a personas como José Antonio Crespo, que en algún momento pues uno pensaba que era un académico relativamente serio, postear imágenes adulteradas en Photoshop del secretario de la Defensa para tratar de confundir al electorado, dices, oye, esto ya va más allá de tus preferencias políticas, esto ya es un intento artero de tratar de engañar a la ciudadanía y de tratar a la gente como estúpida. Entonces, de alguna manera, me parece que también es un gran llamado para esta oligarquía neoliberal derrotada, para los dueños de los medios de comunicación corporativos, porque estos medios que anteriormente tenían una gran influencia en la población, hoy no la tienen y lo estamos viendo en los resultados electorales. Entonces, me parece que en los últimos años, de la mano también del liderazgo de López Obrador, ha habido un fuerte proceso de concientización política de los mexicanos que se vio reflejado en las elecciones del 2 de junio. Yo he visto elecciones, por ejemplo, en la delegación Cuauhtémoc, en otros ámbitos, en la misma elección de Mérida, donde algunos cuadros morenistas para la presidencia o las gubernaturas obtuvieron un alto porcentaje de votación y ahí mismo los perfiles que presentaron, que eran bastante cuestionables para las alcaldías, no tuvieron ese mismo apoyo, lo cual te habla de que hay un voto muy razonado por parte de la ciudadanía mexicana en general y que no es tan dócil y tan tonta como creen estos intelectuales de la derecha que se atreven en un derroche de soberbia, de arrogancia, de pedantería y de estupidez tremendo, pues señalar a la gente de ignorante cuando en realidad pues los que parece que no están viendo la película completa son ellos. Oye, ahorita tocaste este punto, Manuel, que, que es determinante. Credibilidad. O sea, la credibilidad, una palabra tan soslayada, tan denostada por una oligarquía, por muchos incluso de los integrantes de estos medios de comunicación. A mí me tocó escuchar, ver cuando abiertamente minimizaban el impacto de la credibilidad en el día a día de la información que ellos presentaban cuando estaban precisamente en los cuernos de la luna. Hoy queda claro que esa credibilidad no existe. Me recuerda un tuit que leí tuyo, un posteo, en donde señalas, siempre fueron de derecha. Lo que pasa es que antes se vendían como de centro, de izquierda, pero en realidad no es sorprendente que Dresser piense eso, que Trujillo piense eso, que Loret, porque a final de cuentas siempre estuvieron del lado de la derecha. De la derecha y de la élite, porque al final de cuentas lo que defienden son los intereses de esta derrotada oligarquía neoliberal con las cual estos personajes crecieron, digamos, les fueron abriendo espacio dentro de los grandes medios corporativos, porque también el régimen neoliberal necesitaba aparentar que existía una crítica,
pero digamos, esta crítica pues era superficial, era por encimita, era bastante dócil. Entonces, en los grandes temas de fondo, pues estamos viendo que eran personajes completamente de derecha, cuando fingían ser de centroizquierda, socialdemócratas, con una agenda progresista de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y realmente pues era parte de la gran simulación que hubo durante todo el periodo neoliberal, donde en México se intentó imponer un bipartidismo de derecha que digamos empieza en 1988 con el fraude de ese año y con el pacto que hace Carlos Salinas de Gortari pues con los liderazgos del PAN para pactar esta estructura de bipartidismo de derecha y que también fue el mismo Carlos Salinas de Gortari el que crea una estructura, como en su momento fue Conaculta, para maicear a muchos de estos intelectuales que se convirtieron en intelectuales orgánicos del régimen neoliberal, que hoy están completamente furiosos porque se les fueron los apapachos y los privilegios y no ven cómo recuperarlos. Pero lo que es bastante indignante es que esta gente que se ha llenado los bolsillos con millones de pesos, caso de Héctor Aguilar Camín, de Enrique Krause, de Mario Amparo Cázar, no conformes con haber sido cómplices de esta estructura corrupta de la cual se beneficiaron, todavía tienen el descaro y el cinismo de reprochar que a los mayores de edad se les dan una pensión de 3,000 pesos al mes. O sea, no conformes con todo lo que se han embolsado, todavía se atreven desde su estupidez y desde su pedestal elitista, atreverse a señalar a la gente y a calificarla de ignorante, de inepta, porque no votan en función de los intereses de esta élite que le hizo mucho daño al país. De alguna manera, el pueblo mexicano les está cobrando, no solo a Xóchitl Gálvez, al PAN, al PRI, sino también a esta élite mafiosa. Que se apoderó de las instituciones, que sigue teniendo el control de las universidades, que tiene el control de los grandes medios corporativos, que durante mucho tiempo no tuvieron contrapesos. Ellos se les llena la boca de hablar de contrapesos ahora porque tienen el esquema a favor, pero pues yo recuerdo pues en los últimos 20 años dónde ha habido contrapesos en los medios de comunicación, por ejemplo, cuando realmente lo único que hemos visto es un monólogo neoliberal. Entonces, estos que ahora se les llena la boca de hablar de contrapesos y de que qué tragedia que va a haber mayoría calificada de la 4T en el Congreso, pues se les olvida una variable que es incluso mayor que la de los contrapesos, que es la voluntad popular, porque esta gente parece que le interesa más que la élite tenga, digamos, un cierto equilibrio para que puedan seguir explotando a la clase trabajadora, pero cuando estos mexicanos de a pie, a través de un proceso de concientización de masas y a través de un liderazgo político como el de López Obrador, plasmado en un partido como Morena, que es un partido movimiento o que surgió de un movimiento social, eh, les da la vuelta a la tortilla, entonces ahora sí hablan de contrapesos y de temas que nunca habían considerado cuando existía este régimen podrido de bipartidismo de derecha que llegó a niveles de corrupción tremendos, porque podrán decir que hay corrupción en el gobierno de López Obrador y que el caso Segalmex y demás, pero digamos, el caso Segalmex, que es el más grande que hemos visto en los últimos años, no se compara, pero para nada con los que vimos en la época del preanismo. O sea, el caso Segalmex fue como de 15,000 millones de pesos. Se ha investigado, ha habido judicialización de algunos de los responsables. Cuando, por ejemplo, nada más yo pues documenté un caso de 243,000 millones de pesos que se robó el gobierno de Peña del patrimonio invertido de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, y que cuando uno publicaba ese tipo de información, los medios corporativos estaban completamente callados y quienes denunciábamos esas situaciones pues nos mandaban allá a los márgenes, ¿no? Para que nadie se enterara. Entonces, por eso a mí me molesta mucho que ahora esta élite pedante, se sienta con el derecho de venir a regañar al pueblo mexicano después de todas las que deben. Más bien deberían pedir disculpas en vez de andar regañando al electorado mexicano. Y no conformes con eso, pues ahora están con la payasada esta de impugnar la elección nada más tienen que remontar la cantidad de 17 o 18 millones de votos, que yo no sé si no se han dado cuenta
que además de que sería un escándalo internacional, que a través del Lofer y del Poder Judicial, con los arreglos ahí cupulares entre Norma Piña, Alito Moreno, los magistrados electorales y demás, vayan a pretender revertir una elección con una diferencia tan abismal de ese tamaño y que encima crean que el pueblo se va a quedar cruzado de brazos mientras proceden con una cosa así. Ahí es cuando te das cuenta que realmente son idiotas, porque cuando realizan acciones que van en contra de sus propios intereses, de su propia credibilidad y de su propia proyección política a futuro, pues te das cuenta que esta élite podrida está completamente disociada de la realidad y que varios de ellos pues les ameritaría una buena checadita con el psiquiatra porque realmente están fuera de sí. Mi querido admirado Manuel Hernández Borbolla, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad. Muchas gracias a ti, Jesús, por la invitación y por aquí nos seguimos viendo.